Te vas a morir de hambre ahí abajo, vieja, y cuando te encuentren en un mes, yo ya voy a tener todo. Mi propio hijo me gritó eso, mientras yo suplicaba que me abriera la puerta del sótano. Después arrojó mi celular contra las escaleras y se fue silbando como si acabara de resolver el problema más simple del mundo, deshacerse de su madre. Pero Diego cometió un error. Me subestimó. Y cuando salí de ahí después de 19 horas, ya sabía exactamente cómo iba a destruir su vida. Antes de continuar con esta historia emocionante, suscríbete al canal y deja en los comentarios de dónde estás viendo. Estoy seguro de que mi historia tocará tu corazón. Me llamo Carmen, y mi hijo intentó matarme por una casa. Así de simple, así de brutal. 30 años de mi vida dedicados completamente a él, trabajando doble turno, sacrificando mis sueños, mis amores, mi juventud, todo por darle lo mejor. Y él decidió que ya no podía esperar 3 años más para heredar la casa de mi madre. Diego tiene 30 años y vive conmigo sin pagar ni un peso. No trabaja, o al menos no en algo legal, porque siempre tiene dinero pero nunca me dice de dónde viene. Últimamente andaba nervioso, recibía llamadas extrañas, salía a horas raras, pero yo, como la madre ciega que era, pensaba que eran problemas de trabajo normales. La casa donde vivimos en San Telmo vale una fortuna. Mamá me la dejó con una condición: sería completamente mía a los 60 años. Mientras tanto, solo podía vivir en ella. Diego conocía esta condición mejor que yo, porque había estado revisando los papeles del testamento a mis espaldas durante meses. Esa mañana de martes, me despertó con un café y una sonrisa falsa que debería haber reconocido como peligrosa. «Ma, tengo que pedirte un favor. Necesito que bajes al sótano a buscar unas cajas que guardó la abuela. Documentos importantes». «¿Qué documentos, Diego?» «Papeles del banco, cosas viejas. Es urgente. Por favor, baja ahora». Había algo raro en su tono, pero era mi hijo. Jamás pensé que podría hacerme daño. Bajé al sótano húmedo y oscuro, sintiendo el aire pesado contra mi piel, el olor a naftalina y tiempo detenido. Buscaba entre las cajas polvorientas cuando escuché sus pasos corriendo por la casa, el portazo brutal y la llave girando 2 veces en la cerradura. En ese momento supe que mi vida había cambiado para siempre. «¡Diego!», grité como una loca, golpeando la puerta hasta sangrar. El sonido de mis puños contra la madera resonaba en el sótano como tambores de guerra. «Mamá, escúchame bien», me gritó desde arriba, y su voz ya no era la de mi niño. Era fría, calculada, irreconocible. «Hace meses que te vengo pidiendo que me transfieras la casa, que me hagas los papeles, pero vos seguís con el cuento de que hay que esperar a los 60 años. Esos son los términos del testamento de tu abuela. No puedo cambiarlos. Sí podés. El abogado me explicó todo. Pero vos sos demasiado egoísta para entender que yo necesito esa casa ahora. Abrime, por favor. Hablemos». «No hay nada que hablar. Te vas a morir de hambre ahí abajo, vieja, y cuando te encuentren en un mes, yo ya voy a tener todo. Nadie va a preguntar nada porque todos saben que vivías sola conmigo». El sonido de mi celular estrellándose contra las escaleras fue como una puñalada en el corazón. Los pedazos de vidrio y plástico rodaron hasta mis pies mientras escuchaba sus pasos alejándose. Después, el silencio más aterrador de mi vida. Me senté en el suelo frío del sótano, temblando no de frío, sino de shock. Mi hijo, mi único hijo, acababa de firmar mi sentencia de muerte, y lo había planeado todo: el café cariñoso, la sonrisa falsa, la excusa de los documentos. Las primeras horas fueron de pura desesperación. Golpeé la puerta hasta que mis nudillos sangraron, grité hasta quedarme sin voz, busqué alguna herramienta que me pudiera ayudar a salir. Pero mamá había diseñado ese sótano como una fortaleza. Las paredes eran gruesas, la puerta era maciza y la única ventana era demasiado pequeña y estaba muy alta. Arriba escuchaba la vida normal: televisión, música, la puerta del refrigerador abriéndose y cerrándose. Diego estaba tranquilo, viviendo como si no hubiera una mujer muriendo lentamente en el sótano de su propia casa. Incluso escuché que preparaba algo en la cocina. El olor a cebolla frita llegaba hasta abajo, burlándose de mi hambre creciente. Cuando llegó la noche,
algo comenzó a cambiar en mí. La desesperación inicial se transformó en una rabia fría y calculadora. En la oscuridad, rodeada del olor a humedad y recuerdos guardados, comencé a recordar cosas que había olvidado. Cosas sobre mamá, sobre esta casa, sobre secretos que ella me había confiado antes de morir. Mamá no había sido solo una anciana dulce que guardaba recetas de cocina. Mamá había sido una mujer muy inteligente, muy previsora y muy desconfiada. Especialmente desconfiada de las intenciones de Diego. Carmen, ese chico no tiene corazón, me había dicho años atrás. Cuídate de él cuando yo no esté. Yo había pensado que eran celos de abuela, pero ahora entendía que había sido una advertencia que llegaba demasiado tarde. La 7ª hora encerrada fue cuando comencé a planear mi venganza. En ese momento dejé de ser la víctima y me convertí en lo que Diego jamás esperó, una mujer dispuesta a todo para sobrevivir. En el sótano había una ventilación vieja que conectaba con el patio trasero. Era pequeña, pero mamá me había mostrado cómo abrirla desde adentro, por si alguna vez hay un incendio o una emergencia. Nunca pensé que la usaría para escapar de mi propio hijo, pero antes de escapar, necesitaba encontrar algo que mamá había escondido años atrás y que yo había olvidado completamente hasta esa noche de terror. Entre las cajas polvorientas, guiándome solo por la memoria y la poca luz que entraba por la ventilación, busqué hasta encontrar una caja de zapatos marcada con el nombre de mi padre. Adentro, envueltos cuidadosamente en plástico, estaban los documentos que cambiarían todo. Mamá había descubierto antes de morir que Diego no era solo un nieto desagradecido, era un delincuente. Había estado robando dinero de su cuenta bancaria durante años, falsificando su firma, vendiendo sus pertenencias valiosas a sus espaldas. Mamá había contratado un detective privado y tenía todas las pruebas. Si alguna vez ese muchacho te hace daño, me había dicho antes de morir, estos papeles lo van a mandar directo a la cárcel, pero espero que nunca tengas que usarlos. También estaba la verdadera voluntad de mamá. Un documento que Diego jamás había visto, donde ella cambiaba completamente los términos de la herencia. Si yo moría antes de los 60 años por causas sospechosas, la casa pasaría directamente a una fundación de caridad. Diego no sabía nada de esto. Mientras revisaba los documentos con manos temblorosas, escuché que alguien llegaba a casa. Voces. Una mujer joven y Diego hablando en voz baja en la cocina, justo arriba de donde yo estaba. ¿Ya está hecho?, preguntó la voz femenina con acento porteño. Sí, en una semana todo va a estar resuelto, respondió mi hijo con una tranquilidad que me heló la sangre. ¿Y si alguien pregunta por ella? ¿Quién va a preguntar? No tiene amigos, no tiene familia. La única que podría preocuparse es la vieja chismosa de al lado, pero le voy a decir que se fue a cuidar a una prima enferma al interior. Mi sangre se congeló. No solo había planeado matarme, sino que ya había pensado en la coartada perfecta. Había calculado cada detalle de mi desaparición. La mujer se rió, una risa cruel que jamás olvidaré. Bueno, cuando tengamos la casa, nos vamos a vivir juntos. Al final todo salió perfecto. Tu mamá siempre fue un estorbo para nuestra relación. Ahí entendí todo. Diego no solo me estaba matando por la herencia, me estaba matando para empezar una nueva vida con su novia. Una vida construida sobre el cadáver de su propia madre. La mujer había sido la cerebro detrás del plan, manipulando a mi hijo débil y codicioso. ¿Cuánto falta?, preguntó ella. 3 o 4 días más. Después voy a encontrarla muerta y vamos a hacer todo el show del dolor. Funeral, lágrimas, todo. Perfecto. Y después vendemos esta casa vieja y nos compramos algo moderno en Palermo. Escuchar cómo planeaban mi funeral mientras yo estaba viva me dio una fuerza que no sabía que tenía. Pero ellos no sabían con quién se habían metido. No conocían a la Carmen que había sobrevivido a la pobreza, al abandono de su marido, a años de trabajo doble para mantener a un hijo ingrato. Esperé hasta las 3 de la madrugada. La casa estaba en silencio completo. Diego y su cómplice habían salido, probablemente a celebrar su crimen perfecto. Usando las herramientas viejas de mamá que guardaba en el sótano, logré quitar los tornillos de la ventilación. Era un espacio muy estrecho, pero la desesperación me dio fuerzas que no sabía que tenía. Salí al patio como un fantasma, cubierta de polvo, telarañas y sangre seca de mis nudillos heridos, pero libre.
libre y con los documentos que destruirían la vida de Diego en mis manos. El aire fresco de la madrugada me golpeó la cara como una bendición. No fui a la policía inmediatamente. Primero fui a casa de doña Rosa, mi vecina. La desperté golpeando suavemente su ventana. Cuando me vio, casi se desmaya del susto. «Carmen, pensé que estabas muerta. Tu hijo me dijo que te habías ido de viaje». Le conté todo y le pedí que fuera testigo de lo que había pasado. Rosa, que había sido enfermera durante 40 años, curó mis heridas y me ayudó a ducharme y cambiarme de ropa. Después llamé al abogado de mamá, al detective privado que ella había contratado y finalmente a la policía. Pero antes de que llegaran las autoridades, quería enfrentar a Diego. Quería ver su cara cuando se diera cuenta de que su plan perfecto había fallado. Regresé a mi casa como un espíritu vengador. Entré silenciosamente por la puerta trasera que Diego había dejado abierta, seguramente para ventilar el olor de su crimen perfecto. La casa olía diferente. Olía a perfume barato y cigarrillos, el olor de esa mujer que había planeado mi muerte. Diego estaba durmiendo plácidamente en su cama cuando encendí la luz de su cuarto a las 5 de la mañana. Junto a él, completamente desnuda, estaba una rubia de unos 25 años con tatuajes en los brazos. «Buenos días, mi amor», le dije con la voz más dulce que pude fingir. Abrió los ojos lentamente, sin entender qué pasaba. Cuando me vio parada junto a su cama, despeinada pero claramente viva, su cara se transformó en una máscara de terror puro. «No, no puede ser. Vos tenías que... ¿morir? ¿Era eso lo que tenía que hacer, Diego?» La mujer despertó y cuando me vio comenzó a gritar como una histérica. «¿Quién es esta loca? ¿Cómo entró?» «Soy Carmen, la dueña de esta casa, y vos debés ser la cerebro detrás del plan para matarme». Diego se incorporó de un salto, tartamudeando excusas incoherentes. Yo... Fue una broma. Quería darte una lección. Nunca pensé. Vanessa, ella es ¿tu madre?» La mujer lo miró con asco. «Me dijiste que estaba muerta. Me dijiste que habías heredado la casa. Iba a estar muerta. El plan era perfecto». Verlos culparse mutuamente me dio una satisfacción extraña. Me senté en la silla de su escritorio, la misma silla donde había pasado noches enteras ayudándolo con las tareas del colegio cuando era niño. «Diego, encontré algo interesante en el sótano mientras esperaba mi muerte». Su cara palideció aún más. ¿Qué encontraste?» Saqué los documentos del detective y los puse sobre su cama. «¿Reconoces esto? Son las pruebas de todos los robos que le hiciste a tu abuela durante años. Cada cheque falsificado, cada objeto vendido, cada mentira que le dijiste». La mujer, Vanessa, se puso una remera y miró los papeles. «¿Vos sos un ladrón también? Me dijiste que eras contador». «¡Cállate!», le gritó Diego. «Vos me dijiste que lo hiciera. Vos me convenciste. Yo te dije que te independizaras de tu madre, no que la mataras. ¡Mentirosa!». Verlos destruirse mutuamente me daba un placer que jamás había sentido. Pero no había terminado. También encontré el testamento real de tu abuela, el que ella escribió 2 meses antes de morir, cuando descubrió quién eras realmente. «¿Qué testamento?» «El testamento donde dice que si a mí me pasa algo antes de los 60 años, especialmente algo sospechoso, la casa pasa directamente a la Fundación de Niños Huérfanos de San Telmo. No te queda ni un peso, Diego». Se levantó bruscamente, con los ojos inyectados de rabia. «Eso no puede ser. La abuela me prometió que la casa iba a ser mía». «Tu abuela te prometió muchas cosas antes de saber que eras un ladrón, un mentiroso y un asesino frustrado». Vanessa se vistió rápidamente. «Yo me voy de acá. Esto está muy loco para mí». «No te vas a ningún lado», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Los dos van a pagar por lo que me hicieron». «¡Dámelos!», gritó Diego, tratando de arrebatarme los documentos. Pero yo ya no era la misma mujer ingenua de 2 días atrás. Me levanté y lo miré a los ojos con una frialdad que él jamás había visto en mí. «Estos documentos ya están en manos del abogado, Diego. También en manos del detective, de mi vecina Rosa, y en 5 minutos van a estar en manos de la policía». Como si hubiera conjurado a los demonios, escuchamos las sirenas acercándose a la casa. Había calculado perfectamente el tiempo. Rosa había llamado a la policía exactamente cuando yo se lo había pedido. «No, no puede ser.
Vos me traicionaste, gritó Diego. La ironía de sus palabras me hizo reír por primera vez en días. ¿Yo te traicioné? Diego, vos me encerraste para que muriera de hambre. Me traicionaste el día que decidiste que mi vida valía menos que esta casa. Los golpes en la puerta principal resonaron por toda la casa. ¡Policía! ¡Abran la puerta! Diego se desplomó en su cama, llorando como el niño que había sido alguna vez. Pero estas lágrimas no me conmovían. Eran lágrimas de autocompasión, no de arrepentimiento. Ma, por favor, somos familia. No podés hacerme esto. Soy tu hijo. Familia. Repetí la palabra como si fuera un concepto extraño. ¿Sabes qué es familia, Diego? Familia es la mujer que trabajó 20 años en 2 empleos para pagarte la universidad. Familia es la mujer que se quedó sin vacaciones toda la vida para que vos pudieras ir de campamento con tus amigos. Familia es la mujer que vendió sus joyas de casamiento para comprarte la computadora que querías. Los golpes se hicieron más fuertes. Vamos a tirar la puerta abajo. Pero sobre todo, continué, familia es la mujer que pudo haberte denunciado hace años por robarle a tu abuela, pero que eligió protegerte porque creía que podías cambiar. Vanessa ya había saltado por la ventana del baño y estaba corriendo por el patio. Pero yo sabía que no llegaría lejos. La policía había rodeado la casa. Fui hacia la puerta principal, pero antes de abrirla, me di vuelta para ver a Diego una última vez. Estaba acurrucado en su cama, temblando como un animal acorralado. Esa mujer que te protegió ya no existe, Diego. Vos la mataste cuando cerraste esa puerta del sótano. Abrí la puerta y entraron 5 policías. El oficial a cargo me miró con preocupación genuina. Señora Carmen, ¿está usted bien? Recibimos una denuncia muy grave de su vecina. Estoy bien ahora, oficial. Mi hijo está en su habitación. Diego había intentado escapar por la ventana de su cuarto, pero los policías ya habían rodeado la casa. Lo trajeron esposado a la sala, donde yo esperaba sentada en el sillón donde lo había mecido cuando era bebé. Verlo con las esposas me produjo una mezcla extraña de dolor y satisfacción. Carmen Mendoza. ¿Confirma usted que su hijo Diego Mendoza la encerró en el sótano de esta casa con intención de causarle daño? Miré a Diego directamente a los ojos. Él me suplicaba en silencio, moviendo los labios para decir, «No, ma, por favor». Pero esos ojos ya no podían manipularme. «Sí, oficial». ¿Confirma que destruyó su teléfono celular para impedir que pidiera ayuda? Sí. ¿Confirma que la amenazó de muerte para forzarla a firmar documentos de transferencia de propiedad? Diego se derrumbó. No, fue un malentendido. Ella se confundió. Pero yo ya no escuchaba sus mentiras. Sí, oficial. Mi hijo planeó mi muerte para acelerar su herencia. Y tengo las pruebas de otros delitos que cometió. Entregué al oficial todos los documentos que mamá había guardado. Las facturas falsificadas, las transferencias bancarias fraudulentas, las joyas de la abuela vendidas sin autorización. El detective privado llegó en ese momento con más evidencia. «Señor Mendoza», dijo el oficial, «también tenemos evidencia de estafa, falsificación de documentos y robo agravado en perjuicio de su abuela fallecida». La cara de Diego se descompuso completamente. «¿Cómo?» Su madre nos entregó todas las pruebas que su abuela había recopilado antes de morir. En ese momento trajeron a Vanessa esposada. Estaba sucia, despeinada, y cuando me vio, trató de atacarme. «Todo esto es culpa tuya, vieja de mierda. Si hubieras firmado los papeles, nada de esto habría pasado». «Vanessa Ruiz», dijo el oficial, «usted está detenida como cómplice de intento de homicidio». «Yo no hice nada, no sabía nada de esto», mintió descaradamente. Diego la miró con odio puro. «Vos me dijiste que lo hiciera. Vos me dijiste que era la única manera de estar juntos. Vos planeaste todo. Estás loco. Yo jamás te dije que mataras a tu madre. Solo quería que te independizaras. Mentirosa. Vos me dijiste que ella era un estorbo, que mientras viviera nunca íbamos a ser felices». Verlos culparse mutuamente me confirmó algo. Diego no era solo malvado, era débil. Había sido manipulado por una mujer que vio en él una oportunidad fácil de conseguir dinero. El oficial se acercó a mí. «Señora, necesitamos que venga con nosotros para completar la denuncia formal y que un médico la examine». «Por supuesto, oficial». Mientras salía de la casa, Diego me gritó desde el auto policial.
«Ma, no podés hacerme esto. Soy tu hijo. Soy todo lo que tenés en el mundo». Me detuve y me acerqué al auto. A través de la ventana le dije las palabras que había ensayado durante esas 19 horas en el sótano. «Diego, vos dejaste de ser mi hijo cuando decidiste que mi vida valía menos que una casa. Y para tu información, no sos todo lo que tengo en el mundo. Ahora tengo algo mucho más valioso: mi dignidad y mi libertad». El auto se alejó llevándose a las 2 personas que habían planeado mi muerte, y yo quedé parada en la vereda de mi casa, respirando el aire fresco de la mañana como si fuera la primera vez en mi vida. Doña Rosa se acercó y me abrazó fuerte. «Carmen, ¿estás bien, mi hijita?» «Ahora sí, Rosa, ahora sí estoy bien». Los vecinos habían salido a mirar. Algunos me miraban con lástima, otros con curiosidad morbosa, pero ya no me importaba lo que pensaran. Por primera vez en mi vida, me importaba solo lo que yo pensara de mí misma. Esa tarde, el abogado de mamá vino a explicarme todos los detalles legales. Diego enfrentaba entre 15 y 20 años de prisión por los múltiples delitos. La casa era completamente mía, sin condiciones, y tenía derecho a demandar civilmente por daños y perjuicios. Su madre era muy sabia, me dijo el abogado. Sospechaba que algo así podía pasar. Por eso dejó todas estas salvaguardas legales. Esa noche dormí por primera vez en mi propia cama sin miedo de Diego, sin miedo del futuro, sin miedo de estar sola. Pero eso fue solo el comienzo de mi nueva vida. Han pasado 6 meses desde esa noche que cambió mi vida para siempre. Diego fue condenado a 18 años de prisión por intento de homicidio, estafa reiterada, falsificación de documentos y robo agravado. Vanessa recibió 12 años como coautora del plan. Los dos apelaron la sentencia, pero las pruebas eran incontestables. No he ido a visitarlo ni una sola vez. Muchas personas me critican por esto, me dicen que soy una mala madre, que debería perdonar. Pero esas personas no han sentido lo que es estar sentada en un sótano frío, esperando la muerte mientras el hijo que pariste planea tu funeral arriba. Diego me escribió 37 cartas desde la prisión. Las primeras eran de súplicas, después de insultos, después de chantaje emocional, y las últimas de amenazas veladas. No abrí ninguna. Las quemé todas en el patio trasero, y sus cenizas se las llevó el viento junto con los últimos restos del amor ciego que había sentido por él. La casa sigue siendo mía, completamente mía. Ya no hay condiciones ni plazos, y decidí qué voy a hacer con ella. La voy a vender en 2 años y me voy a ir a vivir a la costa atlántica, a Mar del Plata, donde siempre quise vivir. Un lugar donde pueda ver el mar todas las mañanas y recordar que la vida es más grande que el dolor que otros pueden causarnos. Con el dinero de la venta voy a abrir un refugio para mujeres que han sufrido violencia familiar, porque me di cuenta de que lo que Diego me hizo también fue violencia familiar. Y hay muchas mujeres que necesitan saber que es posible sobrevivir a la traición de las personas que más amamos. A veces me pregunto si podría haber hecho algo diferente para evitar que Diego se convirtiera en quien se convirtió. Pero después de mucho pensar y de varias sesiones con una psicóloga que me ayudó a procesar todo, llegué a una conclusión. Yo le di amor, educación, valores, oportunidades. Lo que él hizo con todo eso fue su elección, no mi responsabilidad. Mi vida ahora es completamente diferente. Vivo sola, pero no me siento sola. Doña Rosa viene a tomar mate todas las tardes. He hecho amigas en el grupo de tejido de la parroquia. Incluso estoy saliendo con un señor muy gentil que conocí en el almacén del barrio. Se llama Roberto, es viudo, tiene 3 hijos que lo adoran y me trata como si fuera una reina. Cuando le conté mi historia, no me juzgó. Solo me dijo: «Carmen, vos hiciste lo que tenías que hacer». Un hijo que intenta matar a su madre no merece el perdón de esa madre. La semana pasada cumplí 58 años. Roberto me organizó una fiesta sorpresa en su casa, con sus hijos, sus nietos, mis nuevas amigas. Hacía más de 10 años que no celebraba mi cumpleaños. Diego siempre se olvidaba de la fecha. Mientras soplaba las velas, pensé en esas 19 horas en el sótano. Ya no me dan miedo ni tristeza, me dan fuerza.
Porque fueron las horas en las que murió la Carmen ingenua y nació la Carmen que no le tiene miedo a nada ni a nadie. La vida después de los 50 puede ser hermosa si una aprende a valorarse a sí misma por encima de cualquier otra persona, incluso por encima de los hijos que una parió con dolor. Mi hijo intentó matarme por una herencia, pero sin saberlo me regaló algo mucho más valioso: la libertad de vivir sin miedo, sin culpa y sin la carga de amar a alguien que no me merecía. Algunas noches, cuando estoy sentada en el patio mirando las estrellas, pienso en mamá. Sé que desde donde está orgullosa de mí, orgullosa de que finalmente haya aprendido a defenderme, a valorarme, a elegir mi propia felicidad. Y esa Carmen que descubrí en el sótano, esa Carmen valiente y decidida, está lista para vivir el resto de su vida en sus propios términos, rodeada de gente que la ame de verdad. Si esta historia tocó tu alma, dale like, suscríbete y comparte tu reflexión en los comentarios. Para la próxima historia, haz clic en la caja a la izquierda. Gracias por acompañarme.